Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Genovesi y soy médico residente del Hospital Militar Central. Y hoy les voy a hablar de lo que debería ser la clase uno en anestesia, la clase que uno que debería ver cuando está cuestionando si empezar o no esta especialidad, o simplemente para entender un poco este mundo misterioso que hay detrás de la anestesia, del cual nadie nos cuenta nada ni nadie sabe mucho. ¿Bien? Deberíamos empezar con alguna definición como para dejar bien en claro de qué se trata cuando hablamos de anestesia. Bien, cuando hablamos de anestesia, la palabra quiere decir sin cesación, bien, y básicamente es un estado temporal y controlado de pérdida de la sensibilidad o conciencia que se induce con fines médicos. Este estado puede incluir la analgesia, la relajación, la pérdida de la conciencia y la amnesia. Permite la realización de prácticamente todos los procedimientos quirúrgicos sin dolor y de manera segura. ¿Bien? Bueno, ¿y cuándo empezó todo esto, básicamente? Si bien esta clase es muy introductoria, va a ser una clase muy cortita, el objetivo no es ahondar en la historia, ¿bien? Pero algo hay que decir. ¿Y qué podemos decir? Podríamos ponernos de acuerdo que la anestesia y el camino a lo que es la anestesia moderna de hoy comenzó en 1846 en la mano de este señor, William Morton, en donde demostró públicamente la utilización del éter como agente anestésico para someter a un paciente a un procedimiento quirúrgico. Previo a esto, hay muchos registros de distintas civilizaciones que querían anestesiar a sus pacientes mediante golpes, alcohol, opio, distintas hierbas, entre otras cosas, pero fue aquí en 1846 en donde podemos decir que comenzó este vertiginoso camino a lo que hoy se encuentra tan globalizado y tan profesionalizado como es la anestesia moderna. ¿Bien? Entonces, ¿de qué manera podemos lograr este estado de sin sensación? Bien, hay varias formas o varios distintos tipos de anestesia. A grandes rasgos podemos dividirlo en dos grandes grupos, con distintos subgrupos, como vamos a ir viendo. La anestesia general y la anestesia regional. Como sus respectivos nombres lo indican, una involucra el cuerpo de manera general y la otra involucra una región del cuerpo. ¿Bien? A su vez, dentro de la anestesia general, podríamos hacer una diferencia con lo que sería la sedación consciente, en donde no se llegan a niveles tan profundos de sedación, en donde el paciente en principio va a estar confortable, no va a tener dolor y va a mantener su propia ventilación. ¿Bien? Y cuando hablamos ya de anestesia general, propiamente dicha, en realidad estamos hablando de procedimientos que pueden involucrar el manejo avanzado de la vía aérea, ya sea con intubación, ya sea con dispositivos supraglotíticos o sea cual sea la estrategia con ventilación a presión positiva. Esto quiere decir nosotros haciendo algo para que esta persona que dejó de respirar, respire. Dejó de respirar por sus propios medios. ¿Bien? Y la anestesia general, la pérdida de la conciencia es mandatoria. ¿Bien? Otro capítulo aparte y bastante largo es el de la anestesia regional, en donde, como su nombre lo dice, anestesiamos una región del cuerpo. Y acá podríamos hablar de, por un lado, los bloqueos neuraxiales, como el bloqueo peridural o el bloqueo raquídeo, bloqueos regionales de piernas, de brazos, de paredes del tórax y de abdomen, o la anestesia local, que sería la anestesia regional llevada a la mínima región. ¿Bien? Obviamente, estos distintos tipos de anestesia muchas veces pueden asociarse. Un bloqueo regional más anestesia general, una sedación consciente más una raquidia, y la combinación que uno se puede imaginar, ¿no? Todo esto, la elección del tipo de anestesia va a depender del tipo de cirugía al que se vayan a enfrentar. No es lo mismo operarse para un tumor en el dedo o para sacarse una uña en el dedo que para una neurocirugía o una cirugía de pulmón, obviamente, ¿no? También va a depender de las preferencias del equipo quirúrgico. Em, Muchas veces, por ejemplo, en traumatología se ve que dependiendo la recuperación temprana que se prevé o distintas estrategias que el equipo quiere realizar, prefiere que los pacientes puedan irse caminando, entonces los bloqueos raquídeos no están indicados, ¿no? Entonces eso puede ir variando dependiendo del equipo quirúrgico. También va a depender de la anestesia, de la experiencia del anestesiólogo en distintas técnicas. Hay técnicas en las cuales no todos están familiarizados no están tan familiarizados y otros sí, como por ejemplo los bloqueos con ultrasonografía
o cosas más puntuales dentro de anestesia cardiovascular, anestesia general, etcétera. Bien, perfecto. Bien, y bueno, y si uno tuviese que hablar de qué es lo que hace un anestesiólogo, propiamente dicho, o sea, ya vimos qué es la anestesia y cómo la podemos dividir, y cuál es el trabajo de un anestesiólogo, la verdad que uno podía hablar horas, ya que la temática que abarca la especialidad es gigantesca y cada vez se hace más compleja porque los avances de la tecnología no paran y cada vez es más abarcativa. Entonces acá hay una imagen que me pareció interesante, donde aparecen múltiples palabras que involucran a lo que es la anestesia, ¿bien? Que se trabaja en un ambiente hospitalario, medicina como especialidad en general, bien, todas las patologías que engloban esto, las cirugías, todos los distintos tipos de cirugía, hay que tener conciencia de qué se va a operar, de qué paciente se va a operar, ventilación mecánica, ausencia de dolor, farmacología, bien. Este, arranca con libros de anestesia en general, ¿no? Después se habla del manejo de crisis, crisis agudas, crisis cardiovasculares, manejo de equipos, bien, son temáticas bastante abarcativas, anestesia regional, anestesia cardíaca, farmacología, fisiología, obstetricia, ventilación mecánica, manejo de la vía aérea. Bien, hay múltiples esferas que el anestesiólogo abarca y que la verdad requieren mucho trabajo y mucho estudio llegar a este nivel. Bien, entonces, para comenzar, esto, bueno, lo que voy a decir va a depender un poco de la región que estemos hablando. Yo hablo en parte de lo que se hace en Argentina, la verdad desconozco de cómo se hace en otros países. Bien, sé que hay muchos países hispanohablantes que nos escuchan, pero no, yo imagino que en todos los lugares es lo mismo. Me gustaría que si no es así, o en los comentarios me comenten cómo es en su país, cómo se llega a ser un anestesiólogo. Bien, pero bueno, en Argentina para comenzar, un anestesiólogo es un médico que finalizó sus estudios en distintas universidades, bien, esos estudios de medicina, y luego de esto, luego de haber terminado como médico, rindió para una residencia y comenzó una formación durante unos 4 o 5 años, dependiendo del centro, una formación en anestesiología. Bien, en Argentina esta es la única forma de ser un médico anestesiólogo, es por este camino. Bien. Ahora están tratando de emerger algunos cursos más cortos de anestesia para tratar de cubrir la demanda de los procedimientos que entre comillas son más simples y que por más simple que parezca, ninguno lo es. Si bien las complicaciones hoy en día, por la amplia seguridad que se ha ganado, son poco frecuentes, en todo procedimiento hay riesgo de complicaciones y el que se resuelvan o no dependerán en gran medida de la capacitación de su anestesiólogo, que él haya pasado por todo esto, por toda la experiencia de tantos años en la residencia, por tantos de miles de procedimientos simples, medianos y complejos. Bien, de la exposición crónica a estas complicaciones poco frecuentes, de su habilidad de haber pasado tanto tiempo dentro de un quirófano, de haber ganado tantas horas de vuelo, como le decimos, o horas de quirófano, para poder enfrentar a estas complicaciones, que cuando, si bien son raras, pero cuando aparecen, si no se manejan bien, pueden ser letales. Bien, entonces, como le decía, la única forma en nuestro país es, para ser un médico anestesiólogo, es ser médico y después hacer una residencia especializada. Por suerte, en nuestro país hay una asociación de anestesia que la verdad que lleva la especialidad a el máximo estandarte, digamos. Es la máxima profesionalización que se puede, digamos, lograr. Hablamos de formación continua, de cursos de simulación, em, es increíble lo que hace la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación, que es esta de acá, la segunda imagen, en la FAR. Y después esa federación engloba todas las distintas asociaciones de anestesiólogos en las distintas provincias, ¿no? No voy a detenerme en todas, pero tenemos, por ejemplo, la Asociación de Buenos Aires, la Asociación Marplatense, la Asociación la Asociación Jujeña, ¿no? Entonces todas las provincias tienen, como por un tema organizativo,
una asociación que engloba y se encarga de formar continuamente a sus médicos, de asegurarse que todos cumplan con los mínimos requisitos eh, para poder salir a tratar pacientes y no solo conformarse con el mínimo, sino profesionalizarlos y llevarlos al máximo nivel y a la máxima capacitación. ¿Bien? ¿Para qué? Básicamente para estar preparados para lo peor y para poder atravesar cada cirugía de la manera más imperceptible e indolora para el paciente. ¿Ok? Entonces, resumiendo un poco, un anestesiólogo, algunas cosas de lo que va a hacer es em, acompañar bien y cuidar durante toda la cirugía del paciente. Eso es importante. Otra de las cosas que estas asociaciones se aseguran es que cada médico, cada médico anestesiólogo esté destinado a una sola cirugía en ese momento. Hay lugares en los que quizás eso no está tan estandarizado y un mismo médico anestesiólogo puede estar en una o dos cirugías a la vez. Eso es algo que es totalmente peligroso para los pacientes y que, por suerte, en nuestro medio se trata de evitar en lo posible. ¿Bien? Entonces, es importante que durante todo el proceso, durante toda la cirugía, haya alguien que lo esté acompañando. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pueden pasar cosas, complicaciones. Entonces, si el médico está siempre a su lado, ante el primer cambio puede actuar y evitar daño. ¿Bien? Un médico anestesiólogo elige el mejor plan para cada paciente. Como les dije, va a depender de un conjunto de cosas, del mismo medio en donde se va a operar, del equipo quirúrgico, de disponibilidad de descartables o de equipamiento. También iba a ver, en base a tus datos, tu examen físico, tu historia clínica, tus exámenes complementarios, cuál va a ser la mejor técnica anestésica o cuál va a ser la mejor combinación de técnicas para que usted se afronte a tal o cual cirugía, sea chica o sea muy grande, y que, como les dije antes, lo pase, lo transite de la manera lo más imperceptible posible. Si bien, obviamente, la cirugía siempre es algo que se va a percibir, en el sentido de que uno se va a dar cuenta cuando inicia y termina la cirugía, pero la idea es que no duela, la idea es que no le queden complicaciones, la idea es que nosotros no le hagamos más daño del que ya tiene por su patología o por la cirugía electiva a la cual se vaya a someter. ¿Bien? Es un especialista en el manejo de la vía aérea. Bien, esta es una de las áreas más críticas en la cirugía. Es donde más potencial daño, más morbo y mortalidad hay. Bien, Eh, cuando no se sabe manejar bien, porque cuando uno no puede respirar, básicamente no puede hacer nada más. Entonces, cuando uno induce a un paciente a un estado de anestesia, anestesia general, donde eh, detiene por cierta manera los músculos respiratorios, porque genera una relajación muscular que le va a permitir al equipo quirúrgico operar, uno tiene que tomar una conducta activa para compensar esta falta. Y esto es a través de distintos mecanismos que, por suerte, en anestesia dominamos y podemos aplicar y asegurar de que no pase nada si uno no está respirando espontáneamente. ¿Bien? Manejo individualizado de cientos de drogas con dosis que se miden en base al peso, que tienen indicaciones, contraindicaciones, complicaciones, que interactúan con múltiples drogas que uno puede estar tomando, pacientes añosos que tienen tan polimedicados y toman varias medicaciones, hay que tenerlas en cuenta, hay que saber cómo manejarse con un paciente cuando tiene una insuficiencia renal, por ejemplo, una insuficiencia hepática, ¿bien? Todas estas cosas, la verdad que requieren mucho estudio y mucho trabajo. Obviamente el anestesiólogo trata de brindar una analgesia continua en el antes, durante y después de la cirugía, bien, como le dije, que pase de la manera más imperceptible posible. Un capítulo aparte es el encargado del manejo de la ventilación mecánica. Este es todo un libro, varios libros, que va de la mano con esto de el manejo de la vía aérea, bien. Las mesas de anestesia o las estaciones de trabajo de anestesia disponen de un respirador. Este respirador va a reemplazar de cierta forma a los pulmones, bien, y el manejo eh, es bastante complejo porque si bien uno trata de hacer todo lo más fisiológico posible, la ventilación mecánica es lo más antifisiológico posible, pero bueno, es la única forma de suplir la demanda de oxígeno de los pacientes, ¿bien? Cuando están en apnea.
y para hacerlo de la manera menos lesiva posible, hay que ser un experto y tener un excelente manejo de la ventilación mecánica. ¿Qué más? Bueno, como dijimos antes, cuidado frente a las complicaciones. Bien. ¿Qué más? ACLS y ACRM, estos son cursos en los cuales nosotros nos formamos continuamente, cada uno, cada 2 años, estamos constantemente volviendo a rehacerlos porque son acerca de situaciones críticas que si bien son poco frecuentes, cuando pasan pueden ser letales. Entonces uno se está constantemente formando y practicando y simulando eventos de crisis cardiovascular, eventos de crisis, cualquier crisis que se le ocurra que pueda pasar en quirófano, desde que explote un tubo de gas y se prenda fuego el quirófano, bueno, eso también lo estamos practicando, ¿bien? Un montón de situaciones que quizás ustedes no están al tanto que pueden ocurrir, pero que nosotros por suerte nos preparamos y trabajamos todo el tiempo para que en el caso de que ocurran, primero que no ocurran, y en el caso de que ocurran, cuando hay algo que no puede evitarse, o que, por ejemplo, esto de que explota algo, hace un corto y se prende fuego el lugar, uno sepa cómo actuar. ¿Bien? Y bueno, muchas otras cosas más, como les dije, múltiples libros, múltiples capítulos, es una carrera muy larga, muy demandante, ¿bien? Que no cualquiera que sepa usar las drogas anestésicas puede reemplazar. No es que si yo sé cómo funciona el Propofol, si yo sé cómo funciona el fentanilo, yo sé cómo intubar, ya está, soy un anestesiólogo. No, la verdad que es la punta del iceberg, ¿bien? Y que cuando las cosas estén tranquilas y no pase nada, buenísimo, quizás pasa desapercibido. Pero les aseguro que en el primer momento que las cosas se compliquen, va a ser la frialdad de mente que logró tener un anestesiólogo durante todos sus años de formación, la que va a ser capaz de llevar adelante esa situación y que no pase más nada. Bien. Bueno, esto es todo. Como les dije, es una charla cortita. Si usted está por entrar a quirófano y tiene dudas acerca de la anestesia, sáqueselas. Bien, no le tenga miedo a la anestesia. Hable con su anestesiólogo. Pregúntele las cosas que considere que sea necesario. Seguramente se las va a responder. eh, Seguramente va a guiarlos en el proceso. Bien. Eh, y quédense tranquilos, que la anestesia, por suerte, subió muchísimo en seguridad durante los últimos años. Es una de las especialidades que más segura se puso, bien por los avances en tecnología y por todo esto, estos métodos de formación continua y de especialización a los cuales estamos sometidos. La verdad que nos dejan bastante confiados a la hora de encarar el procedimiento quirúrgico. Entonces, bueno, nada, esto es todo, es una clase cortita, introductoria. Dejo abierto para que hagan cualquier tipo de preguntas, comentarios, que me comenten esto de en los distintos países cómo es que se alcanza para ser un médico anestesiólogo y no mucho más. Les mando un saludo y cualquier cosa nos preguntan.